Entonces, chiquillos, la unidad número 1, como bien dice, corresponde a números y operaciones. Y dentro de esta primera unidad de números y operaciones, vamos a partir con el primer gran tema, que son las fracciones. Un pequeño recuerdo, chiquillos, que vamos a realizar sobre este contenido, que en este caso corresponde al contenido de fracciones. Así que vamos a trabajar con él y vamos a empezar a recordar conceptos que vimos el año pasado para poder así avanzar a los nuevos contenidos de este año. Así que antes de poder empezar con los nuevos contenidos de este año, debemos repasar un poco los conceptos y contenidos de fracciones del año pasado, porque no tuvieron un buen resultado de la evaluación diagnóstica, así que tenemos que dar un repaso para que estemos completamente seguros con ellos. Así que los objetivos, chiquillos, de la clase van a ser dos, que era, vamos a recordar los elementos de una fracción y cómo leemos fracciones. Recordar eso es súper importante, porque sin eso no podemos avanzar ningún tema con respecto a fracciones. Y por otro lado, chiquillos, el segundo objetivo es diferenciar entre una fracción propia y una impropia. Mañana vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a ver lo que es la transformación del número mixto. El día jueves vamos a ver la suma y resta con método mariposa, que también fue algo que vimos. Y recuerden que esta semana también tenemos clases el viernes, porque esta semana nos correspondía clases presenciales en el colegio. Pero como no podemos ir por la cuarentena, esta clase se reemplaza por una clase online. Es decir, el viernes, en el horario de las 10:40, a la misma hora que el miércoles, el viernes también tenemos clase. La tía Romina de todas maneras les va a recordar a sus papás y a ustedes que el viernes, por ser esta la semana 1 de las clases en línea, también vamos a tener clases. Es decir, tenemos clases hoy, mañana, jueves y viernes. ¿En qué horario el viernes? A las 10:40. Cualquier cambio de horario, la tía Romina yo lo voy a informar para que no quede ninguna duda con él. Pero esta semana tenemos una clase adicional, una clase extra al resto de las semanas, así que la vamos a aprovechar bien para practicar y seguir ejercitando y reforzar estos contenidos de fracciones. ¿Están anotados los objetivos, chiquillos? ¿Sí? ¿Me van avisando si están anotados los objetivos? Números y operaciones es el título de la unidad. Lo van a anotar igual en el chat. Ya, ¿está listo los objetivos, chiquillos? ¿Me van avisando? Ya. Entonces, como bien dice ahí, lo primero que vamos a hacer es recordar qué es una fracción. Y este dibujo de esta pieza que está partida en distintas partes y donde sacamos cierta cantidad de trozos nos ayuda un poco a recordar qué es una fracción y qué características posee. Así que no debemos olvidar, chiquillos, que una fracción se define como un número que expresa la cantidad de porciones que hemos tomado de un todo que se dividió en partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, un todo o un objeto completo lo divido en cierta cantidad de partes y tomo una cierta cantidad de partes de ese todo que se dividió al principio, el número que representa cuántas porciones, cuántos trozos saqué de este todo, de esta figura completa, de este objeto que hemos dividido en cierta cantidad de partes, es lo que vamos a llamar una fracción. Entonces, si por ejemplo tenemos esta figura de abajo que puede representar, no sé, un paquete de galletas, donde hay 5 galletas, un paquete grande se divide en 5 galletitas, y tomamos 3, la fracción que representa, el número de trozos o el número de partes que sacamos del total está dividido en cierta cantidad de partes, es lo que vamos a llamar, chiquillos, una fracción. Así que esta fracción, el todo dividido en partes iguales, es lo que representa una fracción. Es decir, yo puedo tomar un trozo, como puedo tomar todos los trozos que tenga, pero independiente de cuánto es que tomemos de esta fracción, digo, de esta figura,
todo lo que tomemos en porciones, en trozos de ella, queda representado en una fracción. Así que vayan copiando, chiquillos, y me avisan cuando estén listos. No es necesario, si quieren dibujarlo así rapidito, pueden hacerlo, pero después vienen otros ejemplos que sí les voy a pedir que los copien porque tienen explicación. Profe, ¿eso se escribe o no? Dime tú, Benja. Así tiene el circulito, ¿verdad? ¿Ven? El simbolito no se le olvida. Ahora lo puse a otro lado porque, para no tapar el fondo. Entonces, lo que corresponde ahora es que vayamos viendo los elementos de la fracción, cómo se representa y sobre todo cómo es que leemos una fracción. Así que, ¿están listos, chiquillos, para que sigamos? Ustedes me avisan. ¿Sí? Estamos listos. Entonces, sigamos con la segunda diapo. Entonces, no debemos olvidar, chiquillos, y aquí sí les pido que copien el ejemplo con lo que está al lado. No debemos olvidar, chiquillos, que una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. El denominador, que es el número que está abajo, indica en cuántas partes dividimos el todo, el total, la figura completa, en cuántas partes la dividimos. Y el numerador, el que está arriba, indica, enumera, cuenta cuántas partes tomamos de este total. Es decir, el número de arriba, el numerador, nos dice cuántas partes sacamos del total. Y el número de abajo, el denominador, nos indica en cuántas partes dividimos esta figura completa, este todo que nosotros llamamos. Entonces, por eso es que en este ejemplo, de este circulito que puede ser una torta, un pedazo, un círculo, un plato o algo que podamos dividir, se dividió en 8 partes. Si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entonces el denominador tiene que ser 8. ¿Por qué? Porque representa la cantidad de partes en las que se dividió el total, todo. Y el numerador es 2, porque de este total, de este todo dividido en 8 partes, como ya pudimos identificar en el denominador, hemos tomado 2 trocitos. Entonces, numerador indica cuántos trozos hemos tomado y el denominador en cuántas partes se dividió esta figura completa, este todo que vamos a llamar. El todo entendiendo, chiquillos, a la figura completa, que se ha dividido según las veces que nos indica el denominador. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Se acordaban de esto? ¿Se acordaban de esto? Así que lo importante es que no olvidemos siempre estas características, porque a veces se tienden a confundir los nombres y qué representa cada uno, pero lo importante es no olvidar. Numerador indica cuántos trozos tomamos, denominador en cuántas partes dividimos ese total, esa figura completa, ese lo que llamamos nosotros el todo. Así que copien, chiquillos, eso, ejemplo incluido, esa figurita de abajo, también escríbanlo para que tengan ahí un ejemplo de qué es la representación que se hace con dibujo y también con números de una fracción. Profe, el Ignacio me acaba de decir por WhatsApp que pasen el link de la clase. Pero si el Ignacio se puede meter al Classroom, pues, Benja. Mira el Ignacio que se meta al Classroom, ahí está el link. Y ahí él está en Classroom. Chiquillos, ustedes no se pueden pasar los links de las clases.
Qué raro, Nacho. Si está, yo lo habilité, por los chiquillos no. Yo siempre dejo habilitado el link para que lo puedan ver. Así que me extraña que no te haya aparecido el link. ¿Copiaron, chiquillos? ¿Me avisan? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puedo tomar, no sé, espérenme un segundo, chiquillos, que se me cayeron cosas aquí. Podemos, por ejemplo, tomar esta hojita de papel, que está aquí, la ven, chiquillos, o me, déjenme ahí, sí. Ahí. Está la hojita de papel. Nosotros la podemos dividir en cierta cantidad de partes. Ahí van a, denme un segundo, chiquillos, voy a hacer algo, voy a dividirlo ahí una cierta cantidad de veces y voy a pintarlo. No sé si se alcanza a notar, lo voy a remarcar con un plumón. Aquí tengo uno. Voy a remarcar bien rapidito las divisiones que se hicieron al doblar el papel. Ahí las hice bien a la rápida. Entonces, ¿cuántas partes se dividió el papel, chiquillos? ¿En cuántos trocitos lo doblé? ¿Alguien me puede decir rapidito? 16, ¿cierto? Entonces, podemos pintar cierta cantidad de... Ya, entonces, dígame, ¿qué fracción formé ahora? ¿Cómo sería el número de arriba y el de abajo? ¿El numerador cuánto sería, chiquillos? Abran sus micrófonos para que los escuche también. 6. 2, 4, 6. Y el denominador era 16, es decir, 6 partido por 16. Acuérdense, en el numerador va cuántos trozos tomamos o pintamos en este caso, y en el denominador, chiquillos, cuántos trozos tiene completamente esta figura. Así que es muy importante que no se olviden de eso. Pero 6 partido 16 no nos suena mucho a una fracción bien escrita. Así que vamos a recordar cómo es que las leíamos. ¿Y cómo las leíamos? Para leer las fracciones, chiquillos, el numerador se lee como un número cardinal y el denominador como ordinal. ¿Cuáles eran los cardinales, chiquillos? El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los ordinales eran el medio, el tercio, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? El número de arriba de la fracción se lee como un número cardinal, que es decir, se lee como 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y el de abajo, el denominador, se lee como un número ordinal. Ordinal viene de orden, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y así, acuérdense que 7 séptimos, octavos, novenos, décimos, undécimos, y así. Y desde el 13 en adelante, acuérdense que le poníamos el apellido avos, es decir, 13avos, 14avos, 15avos, etc. Entonces, para el ejemplo de ahí, ¿quién me podría decir, abriendo su micrófono, cómo leería la fracción en palabras, en este caso, la que está ahí en la imagen? ¿Cómo se leería esa? ¿Cómo se leería esa fracción, chiquillos? 2 octavos. 2 octavos, ¿cierto? Porque el número de arriba se lee con el 0 numerador. enteros, 2 octavos. ¿Qué? Dije 0 enteros y 2 octavos. El 0 entero no es necesario decirlo mientras no hayan, así que de hecho, si no hay enteros no se debe mencionar que no hay, sino que inmediatamente mencionar que es la fracción solamente. 2 octavos porque el numerador, o sea, cuántos trozos tomamos, eran 2 y el denominador 8, se lee como octavos porque la figura se dividió en 8 partes. Y si volvemos al ejemplo del papel, no es fíjense que le hice un pequeño cambio. ¿Cuánto sería ahora la fracción, chiquillos? Bien leída. Mírenla bien porque le hice algunos cambios al papel. ¿Cómo se leería eso, chiquillos? Oh.
¿Cómo? 9/16. Muy bien, 9/16. Se escribe como lo puso la Matilda, 9 partido por 16, pero se lee como lo dijo la Connie, 9/16. Acuérdense que después del 13 todos los números se le pone el apellido avos porque no tienen un nombre propio. Así que ahí les pido que luego de escribir lo que sale en el parrafito para leer fracciones, escriban al lado del ejemplo cómo escribirían esta fracción en palabras. En ese caso ese ejemplo era 2/8. Entonces, cualquier fracción se lee el número de arriba como siempre y el de abajo se lee como ordinal, es decir, cuartos, quintos, séptimos, etc. Y tomando un poco lo que dijo el Benja adelante, si la fracción ahora fuera así, ¿cuál sería la forma más corta de leerla? Un entero. Un entero, porque decir 16/16 nos dice lo mismo de siempre, pero si lo podemos pensar, si el número de arriba y el de abajo son iguales, es más corto decir un entero. Así que cuando hay un entero, ahí lo leemos completamente tal. Ahora hay dos caminos, o leer la fracción como 16/16, que yo a mí por lo personal no me gusta mucho porque suena como muy, decir muchas veces 16, mejor digamos un entero, la fracción completa. Tomamos todo de el todo. Ya, me avisan, chiquillos, si ya terminaron de copiar. Así que ahí tenemos el ejemplo de cómo escribir fracciones. Profe, Dime. ¿puede poner la primera, ¿cómo se dice? ¿Diapo? Sí, por favor, que me faltó copiar algo. ¿Esa? Sí, esa. Ya. Me avisa para volver a la que estábamos para los que les faltaba. ¿Listo? ¿Ya, Javi, no hay problema? Ya, listo. Entonces volvamos a la... Ah, me pasé mucho. Ahí sí. Le hice tremendo spoiler de toda la clase. Bien. Entonces, chiquillos, lo que nos queda ahora, para ir ya terminando un poco la clase, es diferenciar los dos grandes tipos de fracciones que existen. En este caso, vamos a diferenciar las fracciones según cómo sea el número de arriba comparado al número de abajo. Es decir, vamos a clasificar las fracciones en propias o impropias. Entonces, ¿qué tipo de fracciones existen? Es lo que vamos a ver a continuación. Son dos grandes grupos y después vamos a entender que el caso del número mixto, este aparece a partir de uno de estos dos grandes grupos de fracciones. Entonces, ¿qué tipo de fracciones, chiquillos, existen? Las fracciones propias y las impropias. ¿Cuáles eran las propias, chiquillos? Las propias, chiquillos, eran aquellas en donde el numerador era más chico que el denominador, es decir, que el número de arriba es más chico que el número de abajo. Y en el caso contrario, chiquillos, las fracciones impropias son todo al revés, es decir, fracciones donde el numerador es más grande que el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de arriba es más grande que el número de abajo. Entonces, las propias son aquellas que tienen números más grandes abajo que arriba, y las impropias es todo al revés. Entonces, voy a prender mi cámara de nuevo porque estaba sacando mi pizarrita. Si quisiéramos colocar un ejemplo a cada una de las, ¿cómo se llama? De las clasificaciones de fracciones, ¿cuál iría con cuál? Según lo que estoy mostrando en la pizarrita.
¿Cuál ejemplo nos serviría para las propias y cuál nos serviría para la impropia? La de arriba para la propia y la de abajo para la impropia. Muy bien. Entonces, la de arriba es una fracción propia, un ejemplo de fracción propia, y el de abajo, un ejemplo de fracción impropia. Entonces, coloquen abajito de cada uno ejemplos para fracciones propias e impropias. El de acá es, el de arriba es propia, y el de abajo es un ejemplo de una fracción impropia. 2/5 para propia, 4/3 para impropia. Pero, si se fijan, ahí se cumple la regla de cada una, que el numerador, en el caso de la propia, el de arriba es más chico que el de abajo, mientras que en la impropia, el de arriba es más grande que el de abajo. Y es muy notorio y es muy rápidamente fácil de distinguir. Así que eso. Copien los chiquillos y ahí les dejo, voy a sostener la pizarra un rato mientras lo voy a dejar ahí, para que anoten los ejemplos para cada una de las fracciones. Para que no se les vaya a olvidar. Cuando esté listo me avisa. Pero igual estoy viendo el chat, aunque estoy tapando la pizarra con la pantalla, la cámara con la pizarra. ¿Están listos, chiquillos? ¿Copiaron los ejemplos también? Los que aparecieron aquí. ¿Puedes explicar un poquito los ejemplos para anotarlo? Ahí está. Gracias. De nada. ¿Estamos listos, chiquillos? Que lo último que nos queda, chiquillos, es simplemente hacer una pequeña actividad donde me van a ir ayudando. Voy a ir pidiéndole a cada uno que me indique una fracción propia o impropia de la imagen que va a aparecer a continuación. Así que, ¿estamos listos? Porque tengo que sacar un poquito la presentación un momento para poder mostrar la imagen. Ya. Como nadie me responde, voy a asumir que sí. Así que, menos un segundo, chiquillos, voy a sacar un poquito la PPT para poder mostrar la imagen bien. Vamos a sacar de aquí del Classroom. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a copiar y la vamos a pegar acá para que se vea mejor. Acá, pegar, 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 pegar. No pega. Muy bien. Vamos a sacar mejor. Captura de pantalla mejor. Y la vamos a pegar. Donde podemos rayarla. Ahí sí. Por pantalla, la vamos a pegar aquí. Ahí está. Y ahora sí. Vamos a compartirla ahora. Acá está. ¿La ven bien, chiquillos? ¿Se ve bien? No la puedo dejar en un tamaño intermedio, no sé por qué. Ya, ¿pero se ve bien? ¿Sí? Ya. Hay en esa imagen 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 fracciones. Vamos a pintar con naranjo las propias
y con celeste las impropias. Así que voy preguntando uno por uno y me tienen que ir diciendo si la fracción que estoy indicándoles de la imagen es propia o impropia. Propia en naranjo, impropia en celeste. Así que voy uno por uno preguntándoles. Amalia, la fracción 7 partido por 5 que está aquí al principio, ¿es propia o impropia? La que está ahí. ¿Qué dijo, profe? La fracción que estoy marcando aquí, ¿dónde está esa que está ahí? 7 partido por 5, 7 quintos. ¿Propia o impropia? Ah, impropia. Impropia, la marcamos con celeste. Pasamos a la del lado. Antonia Costa. Es propia. Antonia Costa, Benjamín, por favor, recuerde respetar los turnos. Antonia, la que estoy marcando ahora, la 3 partido por 6, esa de ahí, ¿propia o impropia? ¿Propia? Muy bien. Vamos al siguiente. Antonia Koenig, la que está aquí al lado de la de 6, 3 partido por 6, ¿propia o impropia? ¿Impropia? Muy bien. Catalina Ormazábal, ¿está por ahí? La que estoy marcando aquí ahora, la que está ahí, 2 partido por 3, ¿propia o impropia? Propia, muy bien. Marcamos en naranjo. Damari, la que está al lado de la que acabo de marcar, ¿propia o impropia? Damari. Propia, muy bien. Benja, ¿qué pasó? Creo que se me había bugueado porque había levantado antes la mano y no se bajaba, así que la empecé a cliquear un montón de veces. Ah, ya. Diego, la fracción de aquí, ese 11 partido por 4, ¿es propia o impropia? Impropia. Muy bien. Francisca Vidal, la que está al lado, propia o impropia, 9 partido por 2, si es que no se nota ahí el 2. Propia. ¿Cuánto? Propia. ¿Segura? Mira los números. Propia, perdón. Impropia, acuérdate que como el número de arriba es más grande que el de abajo, es impropia. Javiera Matus, la que está al lado de la que acabo de marcar, que dice, vamos a remarcarlo, 5 partido por 6, ¿es propia o impropia? La que está ahí, 5 partido por 6, la que está al lado de la 9 partido por 2, la que está aquí. Esa. Propia, muy bien. Vamos, una abajo, aquí. Santiago Machuca, la que está acá, que dice 5 partido por 4, ¿propia o impropia? Impropia, muy bien, Santi. La marcamos con celeste. ¿Qué más? Víctor, la que está aquí, la 10 partido por 12, ¿propia o impropia? Propia, muy bien. Quedó media mal, pero sabemos que es eso. Mejor lo vamos a marcar ahí. Benjaraya, la siguiente, está aquí, 4 partido por 8, ¿propia o impropia?
Es propia. Muy bien. ¿Acá queda alguna? Sí. Manuel, la que está ahí, la que acabo de remarcar, propia e impropia. Muy bien. Y nos van quedando las últimas. Matilda, Alvear, la de aquí abajo que dice 6 partido por 9. ¿Cuánto es? Propia e impropia. Propia. Muy bien. Matilda Valenzuela ahora. La que está acá arriba, propia e impropia. Muy bien. Uy, dibujo, un círculo más feo. Ahí sí. Y quedó igual de feo. Ahí sí. Me falta por preguntarle. Vamos a mirar los presentes. Francisco Kruger. La que siga a esta, la que hice 6 partidos por 7. ¿Propia o impropia? Francisco. ¿Ven? Así los pillo cuando no están prestando atención a clase, ¿eh? Gracias, Javi, por responderla por Francisco. Muy bien, es fracción propia. Si lo voy pillando, por eso estoy haciendo esto para saber si están prestando atención a la clase o no. Y voy anotando quiénes no. Y Vicente Paredes, la que está al lado, que creo que es la penúltima. 15 partidos por 20. ¿Cuánto es? Propia o impropia esa. Ha quedado otra más. ¿Ven cómo los voy pillando? Bastián. 15 partidos por 20. 15, esa de 15 partidos por 20. ¿Propia o impropia? Propia. Muy bien. Catalina Vega. La que sigue dice 8 partidos por 4. La que está ahí. ¿Propia o impropia? Impropia. Bien. Y la última. Profe, ¿Sí? la impropia no era en azul. Ah, es verdad. Gracias. Gracias. Y la última. Es para el Gabriel Arduán. La última fracción que queda ahí. 2 partidos por 3. ¿Propia o impropia? Muy bien. De esta manera, si lo achicamos un poco, habían 7 fracciones propias, no, 7 impropias, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y 11 impropias. Y faltó Falta esta. una. Falta una, ¿cierto? ¿Quién la quiere hacer? ¿O quién ya vio que era? Yo. ¿Cuál era? ¿Qué fracción es esa? La última es propia. Muy bien. Entonces, ahora sí hacemos el conteo final. Habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones propias y 7 impropias. Pero si se fijan, ya son capaces de poder diferenciar entre la fracción propia y la impropia a través de reconocer el numerador y el denominador, si es que el de arriba es más grande o no que el de abajo. ¿Quedó claro, chiquillos, todo el día de hoy? ¿Sí? ¿Dónde está la ventanita? Acá está. Ya, qué bueno, chicos, que deseo así. Mañana vamos a seguir trabajando con las fracciones, pero nos vamos a concentrar en las fracciones impropias, porque vamos a recordar cómo es que transformábamos las fracciones impropias en número mixto y cómo llevábamos también haciendo el proceso contrario, es decir, del número mixto, devolver a fracciones impropias, que es muy importante porque es una pregunta típica de las pruebas, en todo tipo de pruebas, recordar esa transformación para un lado o para el otro. Así que nos encontramos mañana, chiquillos, a las 10:40 en la mañana, porque seguimos con esta unidad 1 que ya la empezamos a trabajar. Así que
no se olviden de conectar y la clase va a estar ahí subida para que si les faltó anotar algo de la PPT, lo puedan ahí anotar en su caso con más calma. Así que espero que tengan buena tarde, chiquillos. No es necesario hacer un ejercicio para que practicáramos. No es necesario que se le copie. Chao, profe. Así que tengan buena tarde, chiquillos. Nos vemos mañana. Y que Nos estén vemos, chao, todos, profe. todas Chao, profe, que esté bien. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, profe. Que estén bien.